Hola amigos, buenos días. En este vídeo voy a hablaros de la rabia muda, una forma de rabia que supone casi la mitad de los casos habituales de rabia, pero que mucha gente desconoce y que es de difícil diagnóstico, incluso para veterinarios con muchos años de experiencia. Por eso en este vídeo os explicaré un poquito la rabia en general y luego me centraré en explicaros cómo se diferencia la rabia tradicional de la rabia muda, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y aquí os lo cuento. La rabia es un virus de la familia Rhabdoviridae, eso no tiene mucha importancia, que se transmite por la mordedura de un animal infectado a un animal sano. Y este animal sano puede ser incluso el hombre. De ahí que digamos que la rabia es una zoonosis, una enfermedad que se contagia de los animales al hombre. Los animales que más habitualmente pueden contagiar la rabia, ya sea entre animales o de animales al hombre, son, empezando por el perro, seguimos con el gato, los conejos, los hurones y los murciélagos. Es decir, nos podemos contagiar de rabia también por la mordedura de un conejo o de un hurón. No es solamente el pobre perro el responsable. Una cosa que mucha gente desconoce del virus rabia es que incluso cuando el animal fallece, el virus queda contaminando el cadáver del mismo y puede contagiarnos la enfermedad hasta las 24 horas después de que el animal haya fallecido. Con lo cual, si sospecháis que vuestro perro haya podido fallecer por una enfermedad como la rabia, en ningún caso lo toquéis sin protección. La rabia por lo general va a cursar con cuatro fases muy bien diferenciadas. La primera es la que se conoce como el periodo de incubación, que ese es el momento que va desde que el animal es mordido por un perro, un murciélago o un conejo que tenía rabia y que manifiesta los primeros síntomas. En esta fase el animal no va a presentar ningún síntoma, va a tener el virus, pero no va a tener ninguna sintomatología de enfermedad. Esta fase puede durar desde una semana hasta prácticamente un mes y algo. Luego tenemos lo que se llama fase prodrómica. La fase prodrómica es una fase en la cual el animal ya empieza a tener algunos síntomas que vemos que el animal está raro. Lo veréis que está como nervioso, asustadizo, con ansiedad, camina de un lado a otro en muchas ocasiones y terriblemente cansado. Esta fase por lo general dura entre 2 y 10 días. Luego tenemos lo que se conoce como fase de agresividad, que es la que seguramente todos tenéis en la cabeza, que el perro, pensar que el virus una vez ha entrado en su organismo va a las células del sistema nervioso central y se altera muchísimo su comportamiento, se torna agresivo e incluso puede morder a su propietario. Debemos decir que durante la fase de incubación el virus que se ha estado multiplicando en el sistema nervioso central ha ido migrando y se multiplica también en las células de las glándulas salivares. De ahí que tengamos, cuando el perro ya está muy agresivo, sea especialmente peligroso, porque no solamente su comportamiento será agresivo, sino que su saliva tiene gran cantidad de virus. De manera que si te muerde, es terriblemente fácil que te contamine, que te contagie la enfermedad. Y luego la última fase, que es la conocida como parálisis. El animal ya, digamos que se ha quedado exhausto, lo veis que ya prácticamente no anda, empieza a tener espasmos musculares muy fuertes, entra en coma en muchísimos casos y luego fallece. Con independencia de la fase, aparte de los síntomas que os he referido en cada una de ellas, podéis encontrar que tanto en la fase prodrómica como en la fase de agresividad hay síntomas muy característicos de la rabia, como pueden ser la hidrofobia, es decir, la manía que le va a tener el perro al agua, la fotofobia. Notaréis que el perro rehuye completamente de la luz, como si fuera un vampiro, prácticamente igual. Le molesta mucho, digamos que sus nervios, el nervio óptico está afectado y la intensidad lumínica le afecta mucho. Una parálisis de los músculos de la cara y, lógicamente, junto a esa parálisis, una dificultad para tragar. Y ahora me diréis, ¿entonces qué es la rabia muda? La rabia muda es que algunos animales afectados con el virus rabia, cuando están en la fase prodrómica, la fase que venía después de la fase de incubación, pues tienen una parálisis de los músculos maxilares inferiores y de los músculos de la garganta. Entonces lo que se va a producir es que por esta parálisis el animal babea bastante, pero
no tenemos o no encontramos síntomas de agresividad, y lo más característico, esa parálisis que afecta especialmente a los nervios que inervan la musculatura de la garganta, hacen que el perro no pueda ladrar. Es muy triste ver un perro así. Evidentemente en la forma furiosa, que es la que todos conocemos de la enfermedad también, pero cuando a los perros les da la rabia en la forma muda, pues es muy fácil que te equivoques. Cualquier veterinario, si no tienes claro o has estudiado muy bien el caso, que cometas un error, porque se puede confundir desde con que el animal se haya tragado algo y esté babeando y tú pienses que a lo mejor tenga algo atorado en la garganta, a que se haya intoxicado, que haya comido un veneno y que el animal, el veneno le haya afectado a esa zona y babea mucho. Es decir, es una forma de rabia que, entre que el animal no está agresivo, no te ladra y encima babea mucho, entenderéis que a priori no es fácil distinguirla. En cualquier caso, tanto la forma furiosa como la forma muda de la rabia son tremendamente contagiosas para el humano. Por lo tanto, y como conclusión, si tu perro se ha metido en alguna pelea callejera o ha tenido contacto agresivo con otro perro, vigila que no tenga alguna mordedura, límpiasela y observa la evolución de sus síntomas. No solamente por él, sino también por tu seguridad. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.